Superb es otra de las canciones realizadas para Introspección. Después de Influenza, que es la canción instrumental del álbum Revealed, fue la segunda canción que realicé en su totalidad usando un computador. Es una canción de heavy metal con toques de metal progresivo, cuya línea melódica, al ser realizada en el computador, tiene cromatismos y elementos no muy usuales en el rock y metal clásico, que la vuelven un poco más lírica y dramática. También tiene un interludio inspirado en la música folclórica china y la música andina. Esta canción habla acerca del ego y está inspirada en esos cuentos de Navidad protagonizados por un personaje rico en dinero, pero que está a punto de morir en soledad, porque para obtener su fortuna tuvo que pasar por encima de los demás. Poco antes de fallecer llega el ángel de la muerte a recordarle que su ego fue lo que hizo que su vida se tornara vacía y solitaria. David es un gran amigo de Introspección, pues él es de Villavicencio, y fue quien nos ayudó bastante en Buenos Aires cuando tocamos con Edgae, ya que él actualmente trabaja y estudia en Argentina. Él es un guitarrista virtuoso y amante del metal progresivo con quien tuvimos la oportunidad de compartir muchas ideas, y supe que él tenía que estar en este álbum. Por eso me pareció que esta canción estaba hecha a su medida, pues es la combinación perfecta entre Introspección y el metal progresivo, que son dos estilos que él domina. Días después de pedirle el favor de grabar, me envió los audios y videos de la canción muy bien interpretados y capturados. En la grabación le colaboró Alejandro Vergara, ex teclista de Toma Bella. El hermano de Daniel fue bajista de mi primera banda y a través de Facebook vi videos de él tocando guitarra y cantando algunas canciones. Su voz de barítono se caracteriza por ser muy tranquila pero con un color muy agradable, y en contraste su arte es muy expresivo aunque en una forma no muy evidente. Lo contacté para que me ayudara con los coros y la sorpresa fue grande cuando llegó sin mucho esfuerzo a las notas más bajas de los arreglos. It's late for regretting. En esta canción quise conservar los elementos del heavy metal, que son las cuerdas, los clavicordios y los coros. Pero en el caso de los coros quise experimentar sampleando las grabaciones que hice del coro de Ata para convertirlo en un instrumento virtual, como se puede apreciar al principio de la canción, y que usaré en los conciertos de Ata para que en vivo también se oigan las voces de los 17 coristas. De otro lado, también tuve la oportunidad de involucrar el piano acústico en un rol relativamente protagónico, e inclusive manipularlo utilizando reverberaciones muy propias de artistas como Devin Townsend para que dejara de sonar como un piano y se convirtiera en un pad. Era el cantante de una banda llamada León Escu, de la cual fui profesor en la escuela de rock. Él es un gran compositor y tiene una muy buena técnica que ha trabajado durante muchos años. Su voz es bastante dramática y prácticamente es el líder de los tenores en estos coros. Pero además de grabar la voz de tenor, su rango y su técnica le permitieron grabar también los bajos, los contraltos e inclusive algunas de las líneas de la soprano, reforzando bastante todo el coro. Now you turn aggressive. Con los
Conocí a Mario a través de Camilo Díaz. Ellos fueron compañeros en la escuela de rock de Suba y al verlo tocar en vivo supe que él tenía no solo el nivel, sino el color que estaba buscando para esta canción, que especialmente al interpretar melodías es bastante acuerpado y lleno, justo lo que quería para la introducción de esta canción. También me gustaron mucho las herramientas que utilizó para darle expresión al interludio de la canción. Inti fue alumno mío de técnica vocal el año pasado. Él es bajista y un músico bastante disciplinado y dedicado, lo cual hace muy agradable y rápido trabajar con él. Además tiene muy buen registro, afinación y musicalidad. Su voz tiene un color muy particular, con bastante cuerpo y aire en los graves y fuerte y filosa en los agudos, lo cual le permite ser el corista por excelencia en las bandas en las que trabaja. More superb. Esta canción cuenta con una sección de solos muy típica del heavy metal y perfecta para tener invitados a bordo. ¿Y quién mejor para tener en el solo de teclado que mi archirrival Paulo Cuevas, que grabó este solo bastante expresivo y vertiginoso en su guitarra? Patricio estudió en la Academia Superior de Artes de Bogotá junto con algunos miembros de Introspección y ellos siempre me comentaban acerca de lo increíble que era como guitarrista. Luego tuve la oportunidad de verlo destrozando, en el buen sentido de la palabra, el soundtrack del juego Contra con su banda Parallax. Yo tenía esta parte de la canción disponible y supe que él haría un excelente trabajo, pero cuando me lo envió quedé sorprendido por el sentido y la genialidad de los cambios de escala que utilizó. En este álbum tuve el capricho de tener algunas canciones que cuentan con miembros de una misma banda, como por ejemplo Under the Rain cuenta con todo Introspección, Chain of Deception cuenta con todo Entropía, y en este caso tuve la fortuna de contar con los 3 miembros que hicieron parte de Noisart y que luego crearon la banda Abadum, con quienes por esa época colaboré en un par de conciertos: Luisa Pradilla, Cristian Gaitán y Carolina Melo. Esta fue la primera canción que grabamos con Luisa, a quien siempre he admirado por su dedicación y sonido pulcro, que a pesar de ser muy sutil es bastante expresivo. Gracias a su capacidad de dominar canciones complicadas y con bastantes cambios, en esta canción no solo me cumplió todos los caprichos incómodos que escribí para el bajo, sino que además aportó bastante a nivel de expresión. A pesar de ser la primera canción que estudiamos con Cristian, curiosamente resultó siendo la última que grabamos. Esta canción es su favorita y, como siempre, no solo la interpretó con la estabilidad y contundencia que le dan el haber grabado en estudio decenas de veces, sino que además aportó bastantes grooves y un par de solos para intensificar la variedad rítmica de la canción.
Her, yo estaba buscando una cantante lírica clásica y dada la gran experiencia y profesionalismo de Carolina, fue una decisión que no tuvo que ser pensada. La gran sorpresa fue que Carolina estaba trabajando en un color de voz más contemporáneo con influencias del soul y el jazz vocal, y que a pesar de ser inusual en el metal, encajaba perfectamente con la línea melódica de esta canción y especialmente con el personaje que ella interpreta en la letra. There will always be someone better than you and more humble. You deserve to learn from this. Ay, no, 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 no. Bueno, ya poniendo serios.